Si alguna vez has sentido que tu voz no basta, este es el momento en el que vas a descubrir lo contrario. Hoy quiero comenzar contigo desde la verdad más sencilla y más poderosa: nada cambia hasta que alguien decide que ya es suficiente. Y ese alguien hoy podría ser tú. Quiero invitarte a escuchar este mensaje completo, porque lo que viene no es un discurso más, es una llamada a recuperar lo que muchos creyeron perdido, a reconstruir lo que parecía irreparable y a demostrar que un ciudadano decidido tiene más fuerza que cualquier obstáculo. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué este momento puede ser el punto de quiebre que llevamos años esperando. La primera nota clave se centra en el gancho poderoso del discurso: la idea de que cada ciudadano puede convertirse en el punto de quiebre del país. Ampliar este concepto implica profundizar en el significado emocional, simbólico y práctico de decirle a una persona que ella por sí misma posee la capacidad de alterar el rumbo colectivo. Esta idea funciona como el ancla emocional que captura la atención desde el primer instante, porque no apela a estadísticas ni a promesas lejanas, sino a algo inmediato: la responsabilidad y el poder individual. Un gancho así debe funcionar como un golpe suave pero directo al corazón, algo que despierte a quien escucha y lo coloque en un estado de alerta positiva. La afirmación: si alguna vez has sentido que tu voz no basta, este es el momento en el que vas a descubrir lo contrario, no solo atrae, provoca una identificación inmediata. Cada ciudadano, especialmente en contextos de crisis, se ha sentido pequeño, inútil o desconectado. Conectar con esa herida y transformarla en posibilidad le da un propósito emocional profundo al discurso. Se trata de convertir la duda en motor. Para expandir este concepto hacia un desarrollo más completo, es esencial mostrar que el gancho no es un truco retórico, sino una invitación honesta a replantear la percepción del propio valor. Cuando se afirma que la fuerza de un país depende de la determinación de su gente, se está colocando al individuo en el centro, no como una figura aislada, sino como parte de una red inmensa de pequeñas voluntades que, unidas, pueden catalizar lo que parecía imposible. El gancho, entonces, no es solo una frase llamativa, es una declaración de que el protagonista no es el orador del discurso, sino la audiencia misma. Profundizar en esa idea también implica reconocer la contradicción interna que todos sienten: querer cambio pero dudar del impacto personal. Por eso, un gancho poderoso desarma esa contradicción de entrada. Presenta la noción de que el cambio histórico siempre comienza con alguien que decide no esperar más. Ese alguien puede ser cualquiera, no depende de títulos, posiciones, recursos o fama, depende de la decisión íntima de participar, de no delegar completamente la responsabilidad a otros. Este giro psicológico es fundamental. Si la audiencia siente que tiene un rol indispensable, escuchará el resto del discurso con una disposición distinta, más receptiva, más comprometida. La expansión de esta nota clave también abarca la importancia del momento. Un gancho verdaderamente poderoso no solo dice tú puedes, sino tú puedes ahora, y este es el momento en el que tu acción es más necesaria que nunca. La urgencia temporal crea un vínculo emocional con el presente. No se trata de una reflexión abstracta, sino de un llamado concreto que sucede en un instante específico de la historia. La audiencia debe sentir que si se desconecta, pierde algo irrepetible, que si escucha hasta el final, encontrará la claridad que ha estado buscando. Además, para elevar aún más el impacto del gancho, es necesario enmarcar la idea del ciudadano como punto de quiebre dentro de una narrativa de recuperación y dignidad. El mensaje no debe sonar como una obligación, sino como una reivindicación. Decir tú eres el punto de quiebre no significa cargar a la persona con un peso inmenso, sino recordarle una verdad que a veces se diluye entre el ruido, que incluso en momentos oscuros, el acto de creer, de participar, de mantenerse firme, es revolucionario. Finalmente, un gancho eficaz anticipa lo que vendrá sin revelarlo todo. Deja la sensación de que el resto del discurso contiene respuestas, dirección, esperanza y un plan emocional que vale la pena escuchar. La expansión de la nota clave número 1 consiste, en esencia, en mostrar cómo este gancho no solo atrae la atención, sino que la legitima, la honra y la convierte en el motor del mensaje completo. La segunda nota clave se centra en el compromiso que el discurso establece con la audiencia desde el principio: la promesa de que, si continúan escuchando, no solo recibirán palabras, sino un mensaje capaz de redefinir su papel dentro del cambio colectivo.
Esta parte del discurso tiene una función estratégica y emocional al mismo tiempo: crear un puente entre la atención inicial y la disposición a quedarse hasta el final. No basta con captar el interés, hay que justificarlo, y es ahí donde este elemento cobra profundidad. Cuando el discurso asegura que lo que viene no es un discurso más, está declarando de manera implícita que el contenido tiene un peso especial, que la audiencia encontrará en él respuestas que no suelen ofrecerse en mensajes comunes. Sin embargo, esa afirmación no funciona si no se apoya en una base emocional clara: la necesidad de recuperar lo que se creía perdido y de reconstruir desde la fuerza interna de cada individuo. Esa promesa de transformación, aunque no hable de soluciones concretas, opera como un imán psicológico. Las personas tienden a quedarse cuando sienten que alguien está a punto de decir algo que conecta con su experiencia íntima o con una esperanza que creían apagada. Ampliar esta nota clave implica explorar por qué este compromiso funciona, porque toca directamente el deseo universal de sentido. En momentos de cansancio colectivo o de incertidumbre, escuchar que existe un camino para darle propósito a la participación personal es profundamente persuasivo. La audiencia entiende que no basta con ser espectador, pero también reconoce que no siempre sabe cómo convertirse en actor. El discurso, al prometer claridad y dirección emocional, construye un espacio donde esa orientación será revelada. Esa expectativa es poderosa porque se alinea con la necesidad humana de sentirse parte de algo mayor, pero sin dejar de ser protagonista. Además, esta nota clave opera también sobre el plano del tiempo narrativo. Narrativo, 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 narrativo. Cuando se afirma que escuchar hasta el final permitirá entender por qué este momento es un punto de quiebre, se introduce la idea de que algo trascendental está ocurriendo, algo que no puede comprenderse solo en los primeros minutos. Se invita a la audiencia a un viaje, a un proceso que se desarrolla progresivamente, como si cada minuto de atención fuese un eslabón necesario para llegar a una revelación final. Esa estructura genera un tipo de tensión constructiva, el deseo de saber qué viene, de descubrir por qué este instante es tan decisivo. Un discurso que utiliza este recurso no manipula la atención, la orienta. Hace que la audiencia se sienta parte de un pacto. Si tú te quedas, yo te entrego claridad, sentido y dirección. Ese pacto emocional es una de las herramientas más efectivas para mantener la atención en contextos donde la desconfianza, la fatiga o la saturación de mensajes son comunes. La promesa de diferenciación: esto no es un discurso más, también combate la apatía, porque reconoce que la audiencia ha escuchado demasiado y ha creído muy poco. Validar esa experiencia abre una puerta hacia la credibilidad. Al ampliar esta nota, también es fundamental entender que el compromiso con la audiencia no consiste en ofrecer soluciones instantáneas, sino en brindar un marco de interpretación. Lo que motiva a las personas a seguir escuchando no siempre es una lista de acciones concretas, sino la sensación de que alguien está articulando con claridad lo que ellas sienten, lo que las preocupa y lo que las impulsa. Esa conexión emocional, más que cualquier propuesta práctica, es la que sostiene la atención de principio a fin. Por último, esta parte del discurso funciona como un umbral psicológico, marca el paso entre el mundo cotidiano y el espacio simbólico del mensaje. Al decirle a la audiencia que lo que viene puede cambiar su forma de entender su rol, se les invita a cruzar ese umbral. Y cuando un discurso consigue hacer que la audiencia sienta que cruzar ese límite vale la pena, ha cumplido con la esencia de esta nota clave: no solo atraer, sino convocar a permanecer con propósito. La tercera nota clave profundiza en el eje central del discurso: la dignidad ciudadana como motor de transformación. Esta idea establece que la fuerza real de un país no proviene de figuras de autoridad, ni de estructuras rígidas, ni siquiera de recursos materiales, sino del valor intrínseco de las personas que lo conforman. Ampliar este concepto implica explorar cómo la dignidad, entendida como el reconocimiento de la valía, la autonomía y el derecho a participar activamente en la vida colectiva, puede convertirse en la base de una narrativa poderosa, capaz de inspirar movilización emocional y social. La dignidad ciudadana no es una idea abstracta, es una vivencia diaria. Se manifiesta cuando alguien decide no aceptar el abuso, cuando una familia exige respeto para su trabajo,
cuando un joven reclama oportunidades o cuando una comunidad se organiza para defender sus derechos. El discurso, al centrar la atención en esta fuerza, evita la dependencia emocional de un líder o de una figura externa. En lugar de eso, rescata el papel fundamental de cada individuo como parte indispensable del tejido social. Esto tiene un efecto psicológico profundo, coloca el poder en manos de quien escucha, devolviéndole una sensación de control en un entorno donde muchas veces se siente despojado. Ampliar este concepto también implica reconocer que la dignidad es una fuente de energía social. Cuando una persona siente que su voz vale, actúa distinto, participa, cuestiona, exige, propone. Ese cambio de actitud, aunque parezca pequeño, tiene un efecto multiplicador. La nota clave subraya que cuando un discurso se centra en la gente, crea una conexión que trasciende las barreras ideológicas y emocionales. No se trata de pedir confianza en un mensaje, sino de recordarle al ciudadano por qué él mismo es un pilar esencial del futuro colectivo. También es importante que la dignidad ciudadana se presenta en el discurso como un antídoto contra la resignación. La resignación aparece cuando las personas empiezan a creer que nada depende de ellas, que todo está determinado por estructuras superiores que no pueden cambiar. Esta idea es corrosiva porque rompe el vínculo entre individuo y comunidad. Al poner el foco en la dignidad, el discurso combate ese sentimiento de impotencia. Les recuerda a los oyentes que su valor no es negociable, que su participación es necesaria y que su presencia tiene impacto. Esto no se plantea como una obligación, sino como una reivindicación vital, levantar la mirada, recuperar la voz y volver a sentirse parte del todo. La expansión de esta nota clave también contempla la dimensión emocional. La dignidad no solo se reconoce, también se siente. El discurso sugiere que la dignidad es el punto de partida para reconstruir la confianza, tanto en uno mismo como en los demás. Esta reconstrucción es esencial para cualquier cambio sostenible, porque ningún proyecto colectivo se sostiene si las personas no se sienten vistas, escuchadas y valoradas. Por eso el mensaje insiste en recordarles a los ciudadanos que su papel no es accesorio. Cada gesto, cada decisión, cada rechazo a la apatía contribuye a un proceso de transformación más amplio. Además, esta perspectiva permite que el discurso mantenga una tonalidad inclusiva. Hablar de dignidad ciudadana no apela a un grupo en particular, sino a todos por igual: trabajadores, estudiantes, emprendedores, familias, personas mayores, jóvenes que empiezan su camino. Todos poseen la misma cuota de valor y la misma capacidad de incidir en el rumbo colectivo. Este enfoque evita divisiones y crea un sentido de pertenencia común indispensable para mantener un mensaje coherente y unificador. Finalmente, ampliar esta nota clave implica mostrar que la dignidad es, en última instancia, un acto de afirmación personal. Cuando un ciudadano reconoce su valor, deja de esperar permiso para actuar. Recupera la iniciativa, la confianza y el sentido de propósito. Ese es el motor silencioso que mueve a una sociedad hacia adelante. Y es también el corazón del discurso: recordarle a cada persona que no necesita que alguien más defina su importancia, porque su dignidad ya la sostiene, la impulsa y la legitima como agente esencial del cambio. La cuarta nota clave aborda un tema profundamente humano: el rechazo al conformismo y la ruptura con la narrativa de resignación que muchas veces se instala en sociedades que han atravesado largos periodos de dificultad. Ampliar esta idea implica explorar cómo se forma esa sensación de acostumbramiento, cómo afecta la percepción colectiva del futuro y por qué un discurso de movilización debe enfrentarlo directamente si desea generar un cambio emocional real en la audiencia. El conformismo no surge de la comodidad, sino del agotamiento. Llega cuando las personas sienten que han intentado demasiado y recibido muy poco a cambio. Ese cansancio emocional provoca que muchos empiecen a aceptar situaciones que, en otros tiempos, hubieran considerado inaceptables. Cuando el discurso identifica esto y lo señala con claridad, produce un efecto liberador. Alguien por fin articula lo que gran parte de la gente prefiere callar, porque les duele admitirlo. Nombrar la resignación no es una crítica, es un acto de reconocimiento, casi de solidaridad emocional. Decir te entiendo, sé que estás cansado es la puerta para agregar después, pero ese cansancio no tiene por qué convertirse en costumbre. Ampliar esta nota clave también significa entender cómo la resignación se vuelve un hábito cultural.
Cuando una sociedad pasa demasiado tiempo adaptándose a lo difícil, termina creyendo que lo difícil es lo normal. La falta de oportunidades se interpreta como destino, la injusticia se asume como estructura, la incertidumbre se vuelve parte del paisaje cotidiano. En ese contexto, un discurso que invita a rechazar el conformismo debe hacer más que decir no te resignes, debe explicar por qué la resignación nunca es una identidad legítima, sino una reacción momentánea al dolor. Debe recordar que la capacidad de aspirar existe incluso cuando se oculta bajo capas de frustración acumulada. Otro aspecto esencial en esta ampliación es el papel del discurso al reactivar la memoria de lo que se ha perdido. No para generar nostalgia, sino para despertar la conciencia de que hay cosas que no deberían ser sacrificadas a cambio de sobrevivir. La resignación suele justificar la pérdida de derechos, la disminución de expectativas, la normalización de situaciones injustas, pero cuando el discurso dice que no debemos acostumbrarnos a lo que lastima, lo que hace es recuperar la facultad de distinguir entre lo aceptable y lo intolerable. Esa distinción es el primer paso para la movilización social, porque ninguna transformación nace del conformismo, siempre surge de un límite que se decide no cruzar más. Además, rechazar el conformismo requiere una afirmación explícita de las capacidades individuales y colectivas. El mensaje debe transmitir que la gente no está atrapada por falta de talento, dignidad o valentía, sino por una narrativa que se les ha repetido tanto que empezaron a creerla. Cuando el discurso afirma que la ciudadanía tiene más fuerza de la que imagina, no es una frase optimista gratuita, es un intento de desmontar la idea instalada de que nada se puede hacer. Es un recordatorio de que el poder de cambiar la realidad no desaparece, solo se adormece cuando la frustración lo cubre. Para ampliar aún más esta nota clave, es importante señalar que el rechazo al conformismo también implica redefinir lo que significa normalidad. Muchas veces lo que una sociedad termina aceptando como normal no es más que la suma de imposiciones externas, ajustes dolorosos y renuncias silenciosas. Un discurso que quiere movilizar debe invitar a imaginar una normalidad distinta, una que no esté definida por la carencia sino por la posibilidad. Este tipo de mensaje, si se construye con honestidad, no promete soluciones mágicas, promete un cambio de actitud, una apertura mental que permita pensar en horizontes más amplios. Finalmente, ampliar esta nota clave significa comprender que un discurso que desafía la resignación no busca generar culpa, sino despertar valor. La meta es mostrar que la inconformidad no es rebeldía irracional, sino una forma legítima de proteger la dignidad. Que rechazar lo inaceptable no es ingratitud, sino una afirmación de la propia humanidad. Y que cada vez que una persona decide no conformarse, aunque sea con un pequeño gesto, está enviando un mensaje poderoso que el futuro aún tiene espacio para cambiar. Con ese simple acto de resistencia interior, el discurso encuentra su razón de ser y la audiencia recupera, aunque sea por un instante, la certeza de que la resignación nunca será la última palabra. La quinta nota clave profundiza en el mensaje central de empoderamiento que sostiene el discurso, la idea de que el poder real de un país no reside en una figura aislada, sino en la suma de ciudadanos activos que, desde sus propias realidades, deciden involucrarse en la construcción de un futuro distinto. Ampliar esta idea exige explorar cómo se forma ese poder colectivo, por qué suele parecer invisible y cómo un discurso puede volverlo tangible para quienes escuchan. Cuando se afirma que el país lo define la suma de millones que deciden cambiar su destino, se está señalando un principio fundamental de toda transformación social. El cambio no emerge de la voluntad individual de un solo líder, sino de la acumulación de pequeñas decisiones cotidianas que, cuando coinciden, generan un proceso imparable. Este enfoque de empoderamiento no solo evita la dependencia emocional hacia una figura, sino que devuelve el protagonismo a la gente común, a quienes normalmente se les dice, o ellos mismos creen que su aporte es insignificante. Transformar esa percepción es uno de los objetivos más importantes del discurso, porque ampliar esta nota implica explicar por qué el poder ciudadano suele pasar desapercibido. En gran parte, esto sucede porque sus manifestaciones no suelen ser espectaculares. No siempre se traduce en grandes marchas o momentos históricos visibles, muchas veces se activa en conversaciones privadas, decisiones familiares, elecciones personales, actos de solidaridad o pequeñas resistencias frente a lo injusto. El discurso debe resaltar que esa energía colectiva, aunque silenciosa, posee un potencial inmenso.
Cada persona, al tomar una postura, al defender un valor o al rechazar una injusticia, aporta a un movimiento más grande que no siempre se ve, pero siempre avanza. Otro aspecto importante en la ampliación de esta nota clave es el papel que juega la autopercepción. Muchas veces las personas no se consideran agentes de cambio porque sienten que sus esfuerzos no se reflejan en resultados inmediatos. Sin embargo, el discurso subraya que el impacto individual no se mide solo por la magnitud, sino por la constancia. Un ciudadano empoderado no es aquel que puede transformar el mundo en un solo gesto, sino el que entiende que cada acción, por pequeña que sea, alimenta la corriente general de cambio. Este tipo de empoderamiento valora la intención tanto como el resultado, porque sabe que toda transformación profunda comienza por la mentalidad, no por las cifras visibles. Además, expandir esta nota clave exige abordar la importancia del compromiso colectivo. Cuando se afirma que el poder reside en la suma de millones, se está estableciendo un principio de interdependencia. Nadie puede construir el futuro por sí solo, pero todos pueden contribuir a él. El discurso utiliza esta idea no para diluir la responsabilidad, sino para distribuirla de manera justa. Cada persona, desde su contexto, tiene algo que aportar: conocimiento, tiempo, presencia, creatividad, capacidad de escuchar o simplemente la decisión de no rendirse. Esta variedad de aportes es precisamente lo que fortalece a un país en momentos de dificultad. También es esencial destacar que el empoderamiento no es un acto circunstancial, sino un proceso. Las personas no despiertan un día y se sienten poderosas sin más. Requieren estímulos, palabras que les recuerden su valor, experiencias que les demuestren que participar tiene sentido. Un discurso que coloca el foco en este tipo de mensaje cumple esa función, actúa como chispa, como recordatorio de una capacidad que a veces se olvida, se reprime o se entrega a fuerzas externas. Así, el empoderamiento se convierte en una práctica constante, en un modo de estar en el mundo, más que en un impulso pasajero. Ampliar esta nota también implica resaltar que el poder ciudadano se fortalece cuando se comparte. Una persona empoderada inspira a otra y esa a otra más. La convicción, igual que la esperanza, es contagiosa. Por eso un discurso que subraya el rol protagónico de la gente no solo busca movilizar a quien escucha, sino también activar un efecto multiplicador. La imagen es clara: el país avanza cuando sus ciudadanos avanzan, el país se fortalece cuando ellos creen en su capacidad, el país cambia cuando su gente decide participar activamente. Finalmente, esta nota clave invita a comprender que el verdadero poder no es una fuerza impuesta, sino una fuerza asumida. Cuando los ciudadanos reconocen que tienen un papel irreemplazable en el destino común, dejan de verse como espectadores y comienzan a actuar como coautores de su propio futuro. Esa transformación interior, ese despertar silencioso, es el núcleo del empoderamiento. Y es también el mensaje más profundo del discurso: que el poder de cambiar un país no está lejos, no es ajeno, no es un privilegio, está en cada persona que decide decir: yo también hago la diferencia. La sexta nota clave profundiza en el cierre movilizador del discurso, aquel momento en el que la energía acumulada durante toda la intervención se canaliza hacia una invitación clara, emocional y transformadora: decidir actuar, no retirarse y entender que cada decisión individual contribuye a la reconstrucción colectiva. Ampliar esta idea implica analizar no solo la fuerza del llamado final, sino la estructura psicológica que sostiene un cierre que busca dejar huella, despertar compromiso y generar continuidad más allá del instante en que se pronuncian las palabras. Un cierre movilizador no es un simple final, es la síntesis de todo lo dicho, pero con un tono que debe elevar la emoción del mensaje. Su propósito no es solo recapitular, sino impulsar. Para ello, se apoya en una verdad fundamental: el futuro no cambia por inercia, cambia porque las personas deciden intervenir en él. Esta noción transforma la audiencia de observadora a participante. A través del discurso, se les guía emocionalmente hacia un punto donde la única conclusión lógica es la acción. Por eso, el cierre no pide fe ciega ni obediencia, sino valentía, presencia y decisión. Ampliar esta nota clave implica explorar el valor de insistir en que no se abandone el proceso. Muchas personas, por desilusión o agotamiento, tienden a desconectarse, a pensar que retirarse es la forma de protegerse del dolor o la frustración. El discurso se dirige directamente a esa emoción, no para juzgarla, sino para contradecirla con una visión más profunda: retirarse no protege, limita.
Alejarse del proceso de reconstrucción empobrece la vida colectiva y sobre todo priva a cada persona de la oportunidad de ver el impacto de sus esfuerzos. El cierre movilizador funciona como un recordatorio de que estar presente, incluso cuando es difícil, es un acto de afirmación personal y social. En esta ampliación también es clave destacar la noción de voluntad. El discurso no promete caminos fáciles porque un llamado movilizador sería vacío si ignorara la realidad. En cambio, reconoce que la transformación requiere decisión más que comodidad. Al decir que la historia premia a quienes deciden, se plantea la idea de que la voluntad es un acto de libertad. Nadie puede obligar a un ciudadano a creer o a actuar, solo él puede hacerlo. Esta apelación a la autonomía fortalece el mensaje final, porque devuelve la responsabilidad a la persona sin cargarla de culpa, sino de poder. El cierre movilizador también debe transmitir una sensación de urgencia equilibrada. No se trata de un llamado desesperado, sino de una invitación consciente a no dejar pasar al momento. La audiencia debe sentir que su participación importa ahora, no cuando todo mayor, porque el medimiento mismo depende de las acciones del presente. Esta noción del ahora crea un vínculo emocional con el tiempo. Escuchar el discurso no es un acto pasivo, sino un punto de inflexión. Esa sensación de inmediatez, esa está bien construida, convierte la emoción en movimiento. Otro elemento importante en la ampliación de esta nota clave es la generación de un horizonte compartido. Un cierre movilizador no convoca a la acción por impulso, sino por visión. Invita a imaginar que es posible esa cada persona hace su parte, esa cada voluntad es suma, y esa cada esfuerzo es mantiene firme. Esa imaginación no es fantasia, es la base psicológica de todo proyecto colectivo. Cuando las personas visualizan un futuro mejor, empiezan a comportarse como esa estuvieran caminando hacia él. El cierre del discurso aprovecha esa capacidad imaginativa para establecer un puente emocional entre el presente y lo posible. Además, un cierre movilizador debe dejar a la audiencia con una sensación de identidad renovada. No basta con decir, participa, es necesario que la persona sienta que participar es coherente con quien es. Por eso, el discurso utiliza conceptos como dignidad, firmeza y derecho a sonar. Estos elementos no solo describen acciones, sino valores. Cuando la audiencia asocia la acción al valor, la motivación se vuelve más profunda y duradera. De esta manera, el cierre no solo impulsa, sino que sostiene. Finalmente, ampliar esta nota clave implica comprender que un cierre movilizador busca que cada oyente salga con una certeza íntima, que su historia personal y la historia colectiva no son líneas paralelas, sino caminos entrelazados. Que lo que deciden hoy no solo afecta su vida, sino el tejido entero del país. Que no retirarse es un acto de esperanza activa. Y que la decisión de seguir, aunque parezca pequeña, puede ser el pequeño impulso que transforma un destino colectivo entero.